Muy buenos días hermanos, una vez más me toca poder compartirles el devocional y vamos a seguir con el estudio de la vida de Moisés. Vamos a leer desde Éxodo capítulo 4, versículo 29 al versículo 31 en este día. Pero también antes de eso vamos a repasar lo que vimos en la última vez. La última vez hablamos acerca, como le pusimos título, Señor, este es tu proyecto. Y podíamos ver cómo Moisés se encomendó en las manos de Dios al realizar el plan que Dios quería para su vida. A pesar de haber puesto excusas, de haber dicho que no era suficiente, de que no le iban a escuchar, de que no lo iban a tener en cuenta, de que no era la persona indicada, a fin de cuentas, Dios, en cada una de las excusas, como vimos, Dios habló y le dio una respuesta para cada una de ellas. Y lo más importante que fue que le dijo que él lo iba a acompañar y que él iba a estar con él y que él iba a poner las palabras en su boca en el momento de hablar y de decir las cosas. Y cada uno de los detalles que les dio sirvieron para luego, al llegar a la ciudad de Egipto y reencontrarse con el pueblo de Dios, que vamos a ver ahora, vamos a leer, tuvieron su resultado, ¿sí? Y el pueblo creyó a Moisés. Dice así Éxodo capítulo 4 versículo 29 en adelante. Dice, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Podemos ver que el primer paso que Moisés dio cuando llegó a Egipto con Aarón fue una conquista inmediata. Al encontrarse con los líderes, hablar con las personas del pueblo de Dios, reunir al pueblo y hablar, hacer las señales que Dios quería que hagan y decir las cosas que Dios quería que digan, también fue importante para esa conquista inmediata en el primer paso. Pero luego siguió el segundo paso, en el momento que tuvieron que ir a hablar con Faraón. Y dice así, Éxodo capítulo 5, de versículo 1 en adelante. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje a ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, y ni tampoco dejaré ir a Israel. Y podemos ver enseguida en el segundo versículo que ya Faraón era una persona dura y que se oponía directamente al plan de Dios y a lo que Moisés venía a hacer por parte de Dios. Es por eso que el segundo paso iba a ser difícil, porque Faraón iba a negarse completa y rotundamente a lo que Dios quería hacer con su pueblo. A continuación del versículo 3 dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impediréis la misma tarea del ladrillo que hacían antes, y no las disminuiréis nada, porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan las palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Y aquí podemos ver los primeros
indicios del corazón duro de Faraón. Realmente se opuso y la primera decisión que tomó fue doblegar el trabajo y no darle paja para que puedan hacer los ladrillos y seguir en sus labores. Y por esta decisión que Faraón tomó, los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, dice el versículo 19. Y parecía que todo iba de mal en peor. En vez de que el pueblo sea liberado y que Faraón los deje ir libres, sucedió todo lo contrario. Por eso titulé en este día el devocional de mal en peor. Y ese fue un mal día que se volvió peor. ¿Qué había salido mal en todo esto? Si Moisés con Aarón habían creído a Dios todo lo que les había dicho, se habían enfrentado a Faraón y hicieron todo lo que Dios les pidió. Hicieron lo correcto en el momento correcto, dijeron lo correcto en el momento correcto. Y a pesar de todo eso, la respuesta que obtuvieron fue doble trabajo para el pueblo. Los capataces se afligieron, el pueblo de Dios se afligió y también Moisés comenzó a dudar. El versículo 22 dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste?, se preguntaba Moisés. Y esto mismo puede pasarnos a nosotros, a la hora de un nuevo inicio, de una nueva tarea, de algún nuevo proyecto, de algo que estamos comenzando a hacer, en lo cual buscamos la guía de Dios, en lo cual el Señor nos ayudó a dar los pasos y a comenzar la primera etapa, pero también pueden venir las primeras pruebas y los primeros no, las primeras trabas, como a Moisés y a Faraón y al pueblo de Dios le ocurrió. Y también esos momentos son necesarios para que podamos encontrarnos con Dios en oración, en comunión, y orar por aquellas trabas que se presentan en el camino. Y sin duda que no iba a ser fácil. Como leemos, como conocemos en la historia, Faraón se iba a poner rotundamente a la voluntad de Dios. ¿Quién dejaría ir a un pueblo que construye a otra civilización gratis, a mano de obra sin paga, sin nada, y esclavizándola y teniéndola en control? Sin duda que no iba a ser fácil para el pueblo de Dios, pero era Dios quien estaba con nosotros. Y más adelante en el capítulo 6, eso lo vamos a dejar para lo siguiente devocional, Dios se hace presente y habla con Moisés. Pero a pesar de haber tenido un buen inicio, después que Faraón diga que no, se convirtió en un mal día, y después que Faraón mande a las cuadrillas a que dobleguen el trabajo y demás, que se convirtió de mal en peor, a pesar de todo eso, el plan de Dios iba a seguir puesta en marcha, porque a pesar de todo eso, Dios seguía siendo Dios, y nada de lo que en este mundo pueda pasar iba a poder ir en contra de la voluntad de Dios. Y es por eso que podemos confiar en el Señor y descansar en Él, que a pesar de las diferentes trabas o dificultades que podamos llegar a tener en el camino, en el proyecto, en algo que se inició y se encomendó en el Señor, todas esas trabas que pueden llegar a haber, a pesar de todo eso, podemos estar tranquilos y seguros en nuestro Dios. Y así, un día que va de mal en peor puede convertirse en una oportunidad para acercarme a Dios y así encontrar refugio y descanso en Él. Y hay un versículo que me gustaría compartirles antes de terminar, un versículo que muchas veces lo he mencionado, es Proverbios 18, versículo 10, y me gustaría poder compartirlo en la versión de Dios al hoy, que dice: el nombre del Señor es una torre poderosa a la que acuden los justos en busca de protección. Y sin duda que podemos acudir a Él si hemos tenido un día de mal en peor. Así que, hermanos, no tengo nada más para compartirles en esta mañana. Espero que pueda seguirles el devocional tanto como ha servido para mi vida.
que puedan tener un buen día en el Señor.